Muy bien, buenas noches para todos. Nuevamente el Señor nos bendiga y sean bienvenidos a otra enseñanza acerca del Sermón del Monte, que es lo que estamos tratando. Eh, Vamos a compartir pantalla un momentito acá bueno, antes de eso, le quiero pedir el favor al hermano Clímaco Vázquez que nos dirija en una palabra de oración para iniciar con la reunión. Amén. Adelante. Muchas gracias. Mis queridos y maravillosos hermanos en Cristo, muy buenas noches nuevamente. Les pido por favor que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y con muchísima humildad y respeto vamos a presentarnos ante el Señor nuestro Dios para que sea Él bendiciendo nuestras vidas y bendiciendo este estudio y bendiciendo también a nuestro hermano. Oremos, hermanitos. Excelentísimo y amado Señor, oh Padre Celestial de la Gloria, agradecidos contigo primeramente por darnos, Padre amado, bendito, la oportunidad de poder, Santísimo Señor Dios de la Gloria, ver un nuevo día más de vida. Gracias, Padre amado Señor, por ese soplo de vida que nos has dado en este día. Amado y maravilloso Señor, gracias porque nos has permitido en este día predicar tu santa y maravillosa palabra, Señor. A más de uno de nuestros hermanos les ha permitido, Señor, salir a laborar y regresar a sus trabajos, a sus casas, Señor, perdón. Otros, Padre amado bendito, estamos, Señor Dios de la gloria, en nuestros trabajos, pero agradecidos contigo porque por intermedio de estas plataformas, Santísimo Señor, estamos conectados escuchando tu santa y maravillosa palabra. Amado y maravilloso Señor, quiero pedirte en esta noche que seas tú sanando, Padre amado bendito, Señor Dios de la gloria, a nuestros hermanos que se encuentran con dolencias, con enfermedades. Padre amado bendito, dale la fortaleza y la sabiduría para que tengamos paciencia, Santísimo Señor, para que podamos soportar, Señor, y esperar ese momento que tú, Padre amado bendito, nos da a nosotros para poder ser restaurados, nuestro cuerpo, nuestra salud, Señor. De igual manera, quiero pedirte, Padre amado bendito, que coloque palabra en la boca de nuestro hermano John Freddy en esta noche. Padre amado bendito, que sea por intermedio del Espíritu Santo hablándonos en esta noche, que donde la Escritura habla, que nuestro hermano hable, donde la Escritura calla, que nuestro hermano calle. Permítanos a nosotros, Padre amado bendito, ser buenos oidores, Padre Señor, para escuchar tu santa y maravillosa palabra, para guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, Padre amado bendito, porque dice tu santa y maravillosa palabra que es la palabra la que nos va, Padre amado bendito, el día del juicio final a salvar, Señor Dios de la gloria, porque es esta misma palabra la que estamos escuchando y vamos a escuchar esta noche, Padre amado bendito, la que el día del juicio final vamos a estar presentando a nuestro Señor. En tus santas y poderosas manos, Padre amado bendito, quiero encomendar cada hogar, cada familia y cada hermano a nivel internacional que estamos conectados, Señor, para que podamos escuchar, Señor Dios, de la boca de nuestro hermano por intermedio del Espíritu Santo esta maravillosa palabra que tú nos traes en esta noche. Te lo pedimos orando, oh Padre amado bendito, y es en el poderoso y maravilloso nombre de tu santo y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien pedimos y oramos. Amén. Amén, muchas gracias, mi hermano. Entonces, vamos a continuar con Mateo, capítulo 5 versículos 1 y 2, que es donde estamos estudiando el Sermón del Monte. Mateo 5:1 nos dice allí, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces, sabemos que Jesús subió en un monte y hemos visto los eventos que se han estado desarrollando o que se desarrollaron en un monte. Y dice también que Jesús se sentó. Esta costumbre de sentarse era una costumbre que tenían los maestros de la ley, es decir, que anteriormente, en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, cuando se hacían
interpretaciones de la ley, que era la palabra de Dios en ese momento. El predicador no estaba de pie en un púlpito como lo hacemos en estos tiempos actuales, sino que se sentaban y alrededor de ellos estaban los discípulos, quienes se sentaban y le escuchaban las interpretaciones que ellos hacían de la ley. Por ejemplo, vamos a ver algunos eventos que nos muestran esto. Si leemos Mateo capítulo 13, versículo 2, allí la palabra de Dios nos dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Este evento fue cuando les enseñaba acerca de la parábola del sembrador. Aquella parábola donde dice que la semilla cayó en distintos tipos de tierra y de acuerdo a ese tipo de tierra, la planta nacía con determinadas características. Antes de que Jesús empezara a hablar, dice que había mucha gente, entonces él se sentó en una barca dentro del mar y alrededor o en la playa, más bien en la tierra, estaba la multitud escuchándole. Por ejemplo, en Mateo 23:2 hay otro texto que nos muestra algo similar. Nos dice aquí la palabra de Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Yo, cuando leía este texto y no había estudiado mucho a profundidad, yo este texto lo entendía de la siguiente manera. Como yo cuando me convertí al Señor, yo estaba en la universidad y en la universidad se maneja la palabra cátedra, que es como una asignatura, una materia que uno ve que tiene determinados conjuntos de conocimientos relacionados con la profesión que uno escogió estudiar. Entonces yo entendía que la ley era como una cátedra que tenía un conjunto de conocimientos y allí se fundamentaban, se basaban los escribas y fariseos. Y era verdad que ellos se fundamentaban en el conjunto de conocimientos que encerraba la ley. Pero en realidad no es eso lo que quiere decir este texto. La cátedra de Moisés es una silla. En esa silla regularmente estaba en las sinagogas. Y allí en las sinagogas, esa silla era colocada en el centro de la sinagoga y ahí se sentaban los escribas y fariseos a enseñar la ley, a interpretar la ley. Entonces, la cátedra de Moisés es una silla y toda sinagoga la tenía. Entonces, ¿qué ocurría? Que en las sinagogas los fariseos se sentaban como maestros de la ley a enseñar, lógicamente, la ley. Pero hay una diferencia aquí y era lo que Jesús condenaba. Ellos se sentaban con un aire de suficiencia, con un aire académico, con un aire de que eran tal vez los únicos que tenían conocimientos, que tenían la verdad absoluta, y ellos no podían equivocarse.
de acuerdo a esto, ellos no admitían errores acerca de las interpretaciones que hacían. Y Jesús le reconocía que sí tenían sabiduría, pero también desnudó precisamente en este capítulo 23 muchos errores que tenían este grupo de personas. Entonces, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés a enseñar. Otro texto que nos habla de esto es el capítulo 24, versículo 3 del mismo texto de Mateo, nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de la venida y del fin del siglo? Entonces, antes de esta enseñanza, antes de que Jesús se sentara a enseñarles, él había pasado por el templo con los discípulos. Los discípulos se maravillaron de la estructura que tenía el templo, las piedras preciosas y todo lo demás. Y Jesús les dice una profecía. Les dice que el templo va a ser destruido y les habló de varias cosas. Entonces aprovecharon que él estaba sentado y se acercaron a preguntarles. Entonces, acá también Jesús se sienta o está sentado para dar una enseñanza. Después Jesús empieza a hablar de estas cosas, de lo que pasaría después, lo que haría después el Imperio Romano con Jerusalén, que entrarían, la destruirían. Ya eso hace parte de la historia. Y otro texto que nos habla de este tema es Mateo 26:55. Aquí nos dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. En este texto, nosotros nos damos cuenta que es el momento en el que van a arrestar al Señor. En en este texto llegan a arrestarlo y él dice, pero ¿por qué me van a arrestar ahora como si yo fuera un ladrón? Nos dice, antes, cuando yo les enseñaba, ustedes no nunca dijeron nada en contra mía, yo me sentaba con ustedes. Y aquí vemos, esta es una evidencia también de que a Jesús no le quitaron la vida, él la entregó y la entregó cuando él quiso, no cuando el ser humano quiso matarle, porque él se sentaba a enseñarle y por más que trataron de encontrarle el quiebre, por así decirlo, nunca encontraron un error en su enseñanza y por eso no pudieron prenderle. Y en este sentido, pues llegaron cuando Dios quiso que fuera el momento. Entonces vemos la importancia que tenía el enseñar sentado. Daba un aire académico, un aire de ser un maestro,
de ser alguien que tenía conocimiento. La gran diferencia entre Jesús y los fariseos es que Jesús enseñaba con autoridad porque él todo lo que enseñaba lo vivió. Recordemos que fue el único capaz de cumplir la ley. Nadie más pudo cumplir la ley cabalmente como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, esa era la gran diferencia. Y otra cosa con mis amigos predicadores que tal vez están acompañándome esta noche, la predicación no es solo conocimiento. Es importante instruirse en las escrituras, es importante leer, es importante conocer la historia del pueblo judío, pero aparte de eso, y diría yo que es la parte más importante, es tener comunión con Dios. Y tener comunión, cuando hablo de tener comunión, estoy hablando de tener una relación íntima con Dios, de comunicarme con Él a través de la oración, de permitir que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. De lo contrario, solamente la palabra de Dios, la Biblia, para mí se va a convertir en un libro más de la biblioteca y es un conjunto de conocimientos vacíos. La Biblia se va a convertir en letra muerta y sabemos que si yo dejo obrar al Espíritu Santo en mi vida, entonces la palabra de Dios va a ser palabra viva. Eh, Prácticamente la persona que deja que Dios obre en su vida, él adorna la palabra con sus acciones, porque sus acciones van a ser guiadas por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, no basta solamente con instruirse en el conocimiento, porque esto lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede leer las escrituras y tomar conocimiento de ellas, pero ese conocimiento hay que hacer que sea palabra viva en la vida de cada uno. Si usted como predicador hace esto, o cualquiera que esté pensando en ser un predicador hace esto, entonces es lo fundamental para poder enseñar la palabra de Dios. Si la persona hace esto, está preparado para poder enseñar la palabra de Dios. Luego, entonces, el texto que tenemos como base en esta noche, Mateo 5 1 y 2 dice que él se sentó y los discípulos se sentaron a su alrededor, probablemente en una forma de semicírculo. No sabemos de qué manera se sentaron. Y detrás de los discípulos estaba la multitud. Dentro de este grupo o dentro de esta reunión que había allí en el monte, habían dos grupos que tal vez podían confundirse fácilmente. Tal vez al inicio no se notaba la diferencia. Estaban los discípulos y estaba la multitud. Y hay una diferencia entre discípulo y multitud. El discípulo lleva una intención clara, una intención definida. Y la intención era aprender de su maestro, ser como su maestro, hacer las cosas que hacía su maestro. Y es por eso que vemos más adelante que así como Jesús entregó su vida, Jesús entregó su vida para darle una oportunidad de salvación a la humanidad, para darle una oportunidad de salvación a aquellos
que estuvieran dispuestas a recibir esa oferta de salvación. Pero luego los discípulos entregaron su vida por causa de Cristo. Vemos que que Jacobo en el libro de los Hechos fue asesinado a espada. Y de Pedro dice la historia que fue crucificado como Jesucristo. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, como no era digno de morir como su Señor, lo crucificaron al revés, con la cabeza hacia abajo. Entonces se ve la intención clara del discípulo, ser como su maestro. Y todo el que va a una iglesia debe tener el mismo carácter de Cristo, ser tan humilde como lo fue Jesucristo. Tener esa relación con Dios porque Él mismo nos da el ejemplo que muchas veces se apartaba a pesar de los múltiples compromisos que tenía, se apartaba para orar. Y en muchas ocasiones pasaba la noche orando. Incluso antes de escoger a los 12 apóstoles, él pasó la noche orando. Entonces nosotros, como discípulos, debemos tomar esta misma actitud. Ahora nosotros podemos trasladar este conocimiento de manera general a la iglesia. ¿Cuál era la función de la multitud? La multitud se acercaba a curiosear tal vez, a ver qué decía. Otros se acercaban con la intención de ver qué decía para tenderle una trampa con sus propias palabras. Tal vez otros se acercaban a burlarse de él. Y en la multitud hay variedad de personas que no llevan propiamente la intención de, de ser como Cristo, sino que llevan otras intenciones. Otros ni siquiera sabían porque estaban ahí, parte de la multitud. Pero es importante que la multitud exista porque de la multitud pueden salir grandes discípulos. Mire lo que dice al final del Sermón del Monte, lo que dice la multitud. No dice que lo dicen los discípulos. En Mateo 7, 28 y 29, allí nos dice la palabra de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que yo entiendo es que había un cansancio en algunos porque veían que tal vez lo mismo que vio Jesús en Mateo 23, que los escribas y fariseos tenían, ponían cargas pesadas sobre las personas que enseñaban, pero ellos no estaban dispuestos a moverla. Entonces se registra un cansancio dentro de la iglesia o dentro de esta organización, de estos intérpretes de la ley, y es probable que hubiera mucha gente que no le creyera. Nosotros, por eso debemos aprender y podemos aplicar esto a nuestros tiempos. Nosotros podemos aprender o tenemos primero que arreglar nuestra propia casa espiritual.
Es decir, tenemos que arreglar nuestro cuerpo. Tenemos que mirar nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque tal vez nuestro comportamiento puede terminar afectando a la iglesia, así como los discípulos de los fariseos, tal vez algunos, no todos, o sí un sector importante, podía registrar algún cansancio por lo que estaba sucediendo. Y como a veces se predica o se trata de enseñar una doctrina del terrorismo, porque cuando no quiero que me llamen la atención por mis fallas, por mis pecados, entonces yo predico una doctrina del terrorismo como que metiendo miedo desde el púlpito. Los fariseos tal vez metían miedo desde la silla, desde la cátedra de Moisés, para que no le llamen la atención. Entonces, las personas no te lo van a decir a ti, pero sí lo comentan entre ellos. Sí hay señalamientos y eso es muy feo, eso es de mal gusto que se vea en una congregación. Y era probablemente el entorno. Por eso se admiraban de la doctrina de Jesús, porque aunque no era nada diferente a la ley, lo que Jesús estaba enseñando tenía, y nos vamos a dar cuenta a medida que entremos en el sermón del monte, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo lo que Jesús decía tenía relación con la ley. Entonces, volviendo a la multitud, en la iglesia pueden haber verdaderos discípulos y pueden haber personas con cualidades de la multitud. Lo importante es que usted, no yo, porque yo no estoy aquí para señalarlo, usted se dé cuenta si es parte de la multitud o es parte de los discípulos. Y si es parte de de la multitud, entonces debe comportarse como un verdadero discípulo, porque pueden haber discípulos que tengan características de la multitud. Eso puede existir. Entonces, sería una palabra importante, una manera importante, una pregunta para reflexionar. ¿De quién estoy haciendo parte dentro de la iglesia? ¿Soy parte de los discípulos o soy parte de la multitud? Una pregunta interesante, pero para que se la responda a usted, para que cada uno se confronte con la verdad y decida de qué está siendo parte en estos momentos. Luego, el texto nos dice que Jesús abriendo su boca. La frase abriendo su boca, cuando se menciona en la Biblia, hace referencia a una verdad importante, a cuando se va a pronunciar una verdad que te lleva a la reflexión, que te lleva a la confrontación o que te lleva a descubrir algo que antes no entendía. Ahí aparece la frase abriendo su boca. Y de las varias veces que aparecen, yo voy a tomar dos textos en especial. El primero sería Hechos 7:35. Nos dice, perdón, 8:35. Vamos a corregir aquí, me regalan un momento, por favor. El texto nos dice lo siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el Evangelio de Jesús. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan esta historia. Es la historia de Felipe y el eunuco que venía de muy lejos a adorar a Jerusalén y dice que iba por el camino leyendo las escrituras, pero él no entendía lo que estaba leyendo, él no sabía de quién el profeta estaba diciendo estas cosas. Parte de lo que venía leyendo en Isaías era el capítulo del que nosotros conocemos hoy como capítulo 53. Creo que abarca otros capítulos, pero es parte de lo que venía leyendo era eso. Entonces dice que Felipe, cuando lo encuentra, le pregunta que si entiende lo que lees, y el hombre le ruega que le explique. Entonces Felipe, abriendo su boca, le muestra una verdad importante, y es la existencia del Señor Jesucristo como redentor de la humanidad, como el que nos justifica, es decir, el que nos declara inocente de todo pecado y nos regala la salvación. Él entendió esta verdad fundamental, esta verdad importante, esta verdad que nos hace acercar a Dios ya no como pecadores, sino como justificados, y él obedeció. En momentos como estos, importantes como estos, es que en la Biblia se menciona la frase abriendo su boca. Allí mismo en Hechos vamos a leer ahora el capítulo 10, versículo 34. Ahí nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, después que le predica a Cornelio, ve que sobre ellos desciende el Espíritu Santo, así como descendió sobre los judíos el día de Pentecostés. Y allí es que Pedro entiende que Jesús no hace acepción de personas. Pedro, para Pedro esta verdad era importante, pero esta verdad había sido manifestada hace mucho tiempo, solo que a ellos como judíos se les hacía duro, difícil aceptar esta verdad, que los gentiles fueran pueblo escogido de Dios también. Y de hecho, eh, Dios tomó a Israel como su pueblo escogido para que Israel, la nación de Israel, fuera una especie de evangelista para las demás naciones. Es decir, que la luz de Israel, Israel era la luz del mundo en ese momento, esa luz debía ser la luz que iluminara el camino de los gentiles que estaban perdidos. Pero lastimosamente el pueblo judío no lo entendió así, y por eso pues fue necesaria la venida de Jesucristo, y fue necesario y para que nosotros los gentiles pudiéramos tener oportunidad de salvación. Entonces, para Pedro esto era duro y no lo había entendido, pero era una verdad que venía incluso desde lo que nosotros conocemos como la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Desde allá viene esa verdad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas verdades hay por allí en las Escrituras que a usted le cuesta entender? Necesitamos sensibilizar el corazón, hermanos,
así como tuvo que sensibilizarlo Pedro para poder entender, cambiar ese corazón de piedra y tener un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios. Entonces, redondeando la idea, Jesús sube al monte, Jesús se sienta como un rey y los discípulos como sus súbditos, sus siervos, a escuchar el discurso, tal vez el discurso inaugural, así lo ven algunos estudiosos, el discurso inaugural del reino. Y de hecho el Sermón del Monte es visto como la constitución política del reino. Y de hecho del Sermón del Monte se desprenden muchas enseñanzas maravillosas que vemos en el resto de la Biblia. Usted lee las cartas escritas por el apóstol Pablo, usted lee las cartas escritas por el apóstol Pedro, por Juan, por Judas, y siempre va a encontrar una relación con el Sermón del Monte, igual que con la Constitución política. En la Constitución política están las leyes generales y fundamentales que rigen a un país. Y de allí se desprenden decretos, códigos y otras cosas que hacen los hombres de leyes. Lo único es que la Biblia no es un conjunto de normas, ni el Sermón del Monte es un conjunto de normas. Es algo superior a un conjunto de normas. Es un tratado teológico que ayuda a que el espíritu del ser humano tenga paz aún en medio del caos. Es decir, que si tomamos como base, como fundamento de vida, el Sermón del Monte y la Biblia en general, nosotros vamos a ser felices cualquiera que sea nuestra situación. Y vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 4, él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancias, sé vivir en escasez. Eh, Estoy preparado para manejar la abundancia, pero también estoy preparado para sufrir necesidades en caso de que esto me llegue. Y dice al final en el versículo 13 un texto que nosotros lo pronunciamos muy a menudo y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, mis hermanos, es todo por hoy. Espero que esto sea de mucha bendición y ya el próximo sábado estaremos viendo la primera bienaventuranza. Vamos a entrar a la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Están cordialmente invitados para que aprendan de esta maravillosa enseñanza que nos dejó Jesús en el Sermón del Monte. Bendiciones para todos nosotros.